Podemos empezar, compañeros, compañeras. Bueno, hacemos lectura. Ha transcurrido un cuarto de siglo, del 19 de abril al 2 de marzo de 1994, desde que tras la intensa campaña de incidencia y una huelga de hambre de 14 días y 10 horas, fue posible que el Congreso Nacional de la República, por unanimidad, acordara reformar el artículo 276 de la Constitución de la República para convertir el servicio militar obligatorio en voluntario, educativo y democrático. Como es conocimiento de todos y todas, las y los hondureños y hondureñas, el servicio militar obligatorio fue hasta en mayo de 1994 una práctica para cometer tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población joven, reclutada mediante cacerías que produjeron experiencias de terror entre jóvenes, en las familias y en general en toda la sociedad. Ahora que ha transcurrido 25 años y que la voz del diputado David Chávez se ha escuchado para proponer una reforma al artículo 276 para retornar a una práctica ignominiosa, las organizaciones de derechos humanos demandamos: 1. Confirmar por parte de los señores diputados del soberano Congreso Nacional la voluntad de mantener el servicio militar como voluntario, educativo y democrático, pues lo contrario constituiría un franco retroceso a los principios democráticos que deben inspirar la convivencia social en nuestro país. 2. Impulsar desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional un informe sobre los logros y los desafíos del servicio militar voluntario a efecto que se produzcan los ajustes que correspondan para que sea realmente educativo, es decir, que los jóvenes egresen de esta práctica con valores, sentimientos y actitudes que les merezca un respeto por parte de la población hondureña. Tal informe deberá contener un componente de investigación sobre el respeto de la integridad, no tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes a los voluntarios por parte de quienes ahora en el ejército son responsables de su capacitación. De igual forma, el pueblo debe conocer que el presupuesto que haya invertido en la implementación del servicio militar obligatorio ha sido ejecutado con transparencia. Es también necesario conocer si la función del servicio militar voluntario ha sido un medio óptimo para que las empresas de seguridad se agencien el personal capacitado al cual explotan con pagos inferiores al salario mínimo. Por último, es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país nos preguntemos cuánta necesidad tenemos de que exista un ejército actualmente cuestionado por sus prácticas violatorias a los derechos humanos. El Congreso Nacional debería considerar un plan de reducción del mismo e ir cerrando progresivamente el batallón por batallón, y los fondos que ahorren invertirlos en alimentación, educación y vivienda para los más empobrecidos de nuestro país. Tegucigalpa, MDC, 21 de octubre del 2019. Bien, gracias compañero Ariel. Pasaremos entonces a las preguntas que ustedes tengan para los distinguidos compañeros de la mesa, y don Adolfo quiere hacer uso de la palabra en primer lugar. Sí, además, estoy sudando. Bueno, miren, hoy es 21 de octubre. Yo creo que Honduras es el único país que celebra un golpe de Estado, porque el 21 de octubre fue golpe de Estado. La última vez que interrumpieron en la vida institucional del país fue el golpe de 1963 y se quedaron en el poder 16 años, que es más o menos la costumbre entre lo que siguen los dictadores. Hoy las Fuerzas Armadas están nuevamente aliadas con la dictadura. Y cuando venga, que ya está llegando la lucha de la población para sacudirse a los narcotraficantes y a los jefes de ellos, las Fuerzas Armadas se preparan para pelear contra la población. Yo le voy a decir, la lucha que se hizo por el sector popular, yo honradamente me siento muy honrado haberme hecho parte del movimiento. Era un movimiento realmente muy pacífico,
no se quería acabar con las Fuerzas Armadas, aunque es deseable, como dice el pronunciamiento, pero simplemente que no torturaran a los jóvenes, porque se postaban a la salida de los cines, agarraran a los muchachos, los amarraban como puritos, los cachimbeaban y los tenían días a pan y agua en el batallón hasta que al fin aceptaban servir. Y luego la mentalidad, nosotros decimos servicio militar educativo, pero la mentalidad que le enseñan al soldado es tirar primero y preguntar después. No es como el policía que su familia vive en el soldado, lo tienen aislado, él no sabe del problema de la población, mientras que el policía cuando regresa al barrio dice, mire, ya no hay agua, no hay esto, no hay servicio, no hay nada, es más consciente de la población. Les puedo decir, yo ayer me pasé todo el día hablando con un viejo amigo, el embajador Crescencio Arcos. Vino aquí para una boda. Este es el embajador que dijo de que en Honduras las serpientes muerden a los descalzos. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Verdad? Y entonces ha quedado en la memoria del pueblo hondureño, porque es raro de un embajador de los Estados Unidos que piense en el pueblo. Y él, se los menciono porque cuando estábamos en lo más grueso de la batalla, don Crescencio Arcos me llamó a la residencia de la Embajada de los Estados Unidos. Me dice, mira Adolfo, venirte aquí a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa, Crescencio? No hay batalla, ahí te vas a dar cuenta. Yo llegué a las 6 de la tarde y estaba el embajador con un comandante del Comando Sur de los Estados, del Ejército de los Estados Unidos, y con otro fulano que creo que era de la CIA, porque él no habló nada. Después llegó un general, no le voy a decir el nombre, el general jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, con otro militar. Ya nos sentamos y dijo Crescencio, nosotros, los Estados Unidos, estamos de acuerdo con la lucha que ha levantado don Adolfo y sus amigos de la sociedad civil para el reclutamiento voluntario. Queremos que esto lo entiendan bien, le dijo, señores de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos, les digo, información fidedigna de que ustedes quieren matar a don Adolfo. Entonces saltaron los militares diciendo que no, es que no, mire, les digo que es información fidedigna porque no hablo sin tener las fuentes seguras de lo que estoy diciendo. Y quiero decirles que si termina esta reunión y don Adolfo sale y se resbala una cáscara de banano, ustedes son responsables. Lo que le pase a don Adolfo, ustedes son responsables. Nosotros los hicimos y nosotros los vamos a deshacer. Bueno, entonces no me mataron. Y entonces, y como le puedo decir, y su valiente gobierno, que cuando estábamos aquí a concentración ahí en el Hotel Maya, ¿cómo se llama? El centro de exposiciones del Hotel Maya, que era lo más grande que había, y llegó todo el mundo. Y se empezaron a oír los políticos, que ahí estaba la representación de todo el pueblo. Y llegaban, y a mí me llamó el doctor Reina, que estaba en la campaña, y que si podía venir. Y yo, venga, y él vino y se adhirió a la cuestión. Lo hizo más bien lema de su gobierno. Ya su propaganda ahora solo era el reclutamiento voluntario, ¿verdad? Bueno, ahora pasa la primera etapa, que el Congreso aprueba el reclutamiento voluntario, pero había que ratificarlo en la siguiente reunión del Congreso Nacional. Y entonces me llaman del gobierno, ya del doctor Reina, el ministro de Gobernación, y me dice, don Adolfo, mire, usted es un patriota, dice, pero le vamos a pedir que ya deje de insistir en esto del reclutamiento. Digo, ¿y por qué? Le dije, ¿qué es lo que le pasa? No, es que mire, no podemos. Pero ¿cómo? ¿Por qué no pueden? Es que si hacemos eso nos van a dar un golpe de Estado a los militares. Bueno, yo amarré los pantalones porque nosotros no vamos a dejar de joder. Ya me regresé al Parque de la Merced, donde estaban las muchachas, y dije, este es el problema. ¿Están firmes? Estamos firmes. Seguimos. Y se logró. ¿Por qué se logró? ¿Por qué se logró eso? Porque estábamos todos unidos. Yo era presidente de la empresa privada. Los empresarios, ustedes saben, no les gusta meterse en estas babosadas. Yo tengo algún tornillito flojo ahí por ahí más o menos. Y yo creo de que al país
A todo el país le conviene que todos estemos bien. Al empresario no le conviene que la gente esté muerta de hambre, que la gente esté sin trabajo. Al empresario le conviene de que la gente tenga un buen empleo, que gane bien, que pueda hacer su casa, que pueda educar a sus hijos, que pueda comprar un carro. ¿Por qué? Porque si no, un muerto de hambre no le va a vender nada a la empresa privada. Es lo que le digo a los empresarios, que a ustedes les conviene que el pueblo esté bien. ¿A quiénes les conviene que el pueblo esté sometido? Cuando vino la conquista de Honduras, vinieron unos señores españoles y por 300 años saquearon Honduras. Sacaron todo el oro y plata que pudieron y las maderas preciosas que había en el país. Ese es el modelo que tenemos de gobernante, que uno llega al poder para saquear el país. Y entre más pobre la gente, mejor, porque más barato la contratan. Es otra mentalidad. Entonces, estos son descendientes de los conquistadores. Ellos se han ido pasando la pelota. Cuando los grandes conquistadores se fueron, ya aquí mandaron a Cristóbal de Olid y a todos estos jodidos para someter a Honduras, porque aquí había mucho oro. Ustedes ven el desarrollo de Costa Rica, donde es muy diferente a Honduras. Allí no había oro, no llegaron los españoles a saquear. Entonces, esta parte, mire, como digo, es una cosa mínima. Si eso del reclutamiento en realidad es lo mínimo que se puede esperar. Y le puedo decir que no todas las Fuerzas Armadas eran así trogloditas. Cuando una semana después que me llamó el embajador, me pidió que fuera al batallón y dije, ahí me van a fusilar estos jodidos. Pero ¿por qué nos odian, jugador? ¿Por qué nos odian? Yo no los odio, le digo, nosotros queremos que hagan un cambio. Si esto es reclutamiento voluntario, se lo inventaron de la Fuerza Aérea, le digo. Ustedes se han fijado que las Fuerzas Aéreas no reclutan a nadie. La gente hace fila para entrar a la Fuerza Aérea. Hace cola. Nunca admiten a todos los que quieren entrar a la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Los tratan bien, les pagan bien y les dan una buena educación. Ese sistema bárbaro de someter a la gente que lo quieren resucitar ahorita es porque hay que estar conscientes de que sigue la mentalidad troglodita y se están prestando para una lucha histórica que va a haber para limpiar este país de la basura. Entonces yo creo de que, es decir, ojalá que el gobierno y las Fuerzas Armadas vean adelante, no vean el momento, vean lo que pasó con el juicio de Tony Hernández, que la vergüenza de nosotros es que nosotros no podemos tener un juicio aquí, porque nadie se mueve, la Fiscalía no acusa, la Corte Suprema no condena, pasa de toda clase de robos y saqueos y no pasa nada. Hay que llevar a la gente para que la juzguen en Nueva York, porque nosotros la justicia aquí no funciona. Entonces salieron ahí inventados todos los señores. Y entonces ellos saben que en todo el mundo se sabe que esto es un narcoestado dirigido por socios de los narcotraficantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Apertrecharse bien y cuando la gente se levante, a pegarle tiros. Hay que estar listos para la lucha. Entonces, comienza con esto de derogar el reclutamiento porque quieren meter mucho más. Si ahí salió en el periódico de hoy, Honduras es el país que más gasta en gastos militares. Hay un informe del CIAD en donde unas cifras mucho más grandes que las que salieron en el periódico. La cuarta parte del presupuesto nacional se va a las Fuerzas Armadas. Eso solo puede ser si un país está atacado por alguien que quiere conquistar Honduras o alguna babosa. Pero nosotros no estamos en guerra con nadie, ni nadie está en guerra con nosotros. Entonces el crecimiento extraordinario de las Fuerzas Armadas, que prefieren comprar cañones, comprar bombas de gas, es decir, equipos blindados, buques y papadas, aquí no es necesario, nos podríamos ahorrar un pisto. Entonces, le voy a decir yo personalmente, es decir, por convicción y otras razones, estoy con este movimiento, porque yo he visto en Centroamérica solo algo que siempre me ha inspirado a mí para ver si este país cambia, y es Costa Rica.
¿Por qué Costa Rica no tiene 1 millón de fulanos que se han ido de Costa Rica? ¿Por qué la gente no huye de Costa Rica? En 1948, un pequeño empresario que sembraba café, don Pepe Figueres, dijo: ya estoy harto de esta dictadura, harto de las Fuerzas Armadas de Costa Rica. Y organizó un movimiento que al fin se hizo una revolución, y votaron al presidente y votaron a la Fuerza Armada. Entonces, ¿por qué Costa Rica hoy es un país civilizado, reconocido mundialmente, y nadie se va de Costa Rica? Una regla bien sencilla que aquí no se están siguiendo. La primera fue educación, educación y más educación. A los dictadores no les interesa que la gente se eduque y que sepa qué es lo que está pasando. Están jodidos con el internet porque ellos no lo pueden impedir, pero la intención de ellos es mantenerla una ignorante de lo que pasa. Número 2 del régimen costarricense, de la revolución costarricense: seguridad social universal. Aquí el seguro social cubre 6% de la población. En Costa Rica cubre el 100% de la población. Yo era cipote, tenía 11 años, cuando fui con mi abuelita y mis hermanos de vacaciones a Costa Rica. Y estaba con una garraspera y todas las cuestiones. Entonces mi abuelita, estábamos donde un tío, ¿a dónde podíamos ir? ¿Qué doctor para que me vieran la garganta? Dice, a la caja. ¿Cuál caja? Dijo mi abuelita. No, la caja del seguro, dice. Ahí me llevaron al instituto, a la caja costarricense del Seguro Social. Inmediatamente me vio un doctor, dijo: sí, tiene infección de la amígdala, no sé qué, le vamos a dar primero unos antibióticos y en 3 semanas regrese. A las 3 semanas regresé, me operaron de las amígdalas en Costa Rica y no pagué un centavo, porque era seguro social universal que cubría hasta los visitantes, hasta los turistas. Y aquí tengo un seguro social saqueado, que no atienden ni a los derechohabientes. La tercera cosa que puso Pepe Figueres fue un banco del gobierno para financiar la inversión productiva. Aquí, mire, usted no se imagina, los empresarios, los dolores de cabeza, desde el SAR, que se dedica a cerrar negocios, hasta, es decir, todos los permisos y requisitos que exigen. Y la cuarta cosa de la revolución costarricense es abolición de las Fuerzas Armadas. Entonces, como Costa Rica ahí está. La gente gana 5 veces más que Honduras. La gente está súper preparada y están ahora en cuestiones electrónicas y de internet y de cosas. Y nosotros aquí tenemos una población que apenas enseñan algo en las escuelas. Tenemos un sistema de salud donde hay 12,000 médicos sin chamba. Entonces yo creo que aquí estamos mal. Pero la única manera que eso va a cambiar es si el pueblo hondureño se levanta, como nos levantamos en ese momento. Quiero finalmente decir, en mis años que tengo, que ya son un montón, lo que he aprendido a valorar en este país son las mujeres. No, honradamente. Bueno, yo dirijo la Fundación Covelo, que hacemos préstamos a la microempresa. 84% son mujeres, que son el centro del hogar, las que ahorran, las que invierten, las que hacen su casa, las que trabajan. Si el jodido recibe el sueldo y pasa por la cantina y no llega nada a la casa. Entonces yo no me molesten los hombres, pero ojalá pudiéramos elegir una mujer en este país como presidenta. Yo creo que nos daría una lección a todos. Lo digo porque hay que reconocerlo. Aquí el país es machista y la mujer está cuesta arriba y aún así sobresale. Yo le doy reconocimiento y valor a las mujeres, y en especial reconocimiento a este movimiento que se encarga de las tareas más difíciles. Ahorita están trabajando para ayudarle a los mareros a que se recobren, ¿verdad? Y vuelvan a la sociedad. Entonces es un valor que hay que reconocer y hay que darle espacio a la mujer para que se desarrolle, y ojalá que un día nos dirija. Muchas gracias. Gracias, don Adolfo. Una nota de pie de página para reforzar lo que dice don Adolfo respecto a las mujeres. De las 10 personas que estuvimos en huelga de hambre en el 94, 8 éramos mujeres, había 2 varones y un bolito.
que una vez amaneció con nosotros ahí. Entonces, por el orden, ¿continuamos o cómo quieren hacer uso de la palabra, compañeros? ¿Quiere Almendares? Bueno, gracias por las palabras de don Adolfo. Yo quiero decir que me hubiera gustado escuchar tranquilamente al diputado Chávez decir que salgan las tropas norteamericanas de Honduras y no pedir que vuelva el servicio militar obligatorio. ¿Obligatorio para qué? Para ser serviles al mismo imperio que nos tiene en la crisis más profunda. En este momento pareciera que hubiera un país fuera del país, que la Corte Suprema de Honduras estuviera en Nueva York y que realmente no existimos como país. Como aquí no existe un ejército patriótico, lo que existe es un ejército servil al Comando Sur de los Estados Unidos. Yo me sentiría ofendido si fuera joven entrar a las Fuerzas Armadas de Honduras, que realmente guardan silencio y por otro lado entrenan sus soldados para utilizar las armas que compra este gobierno con el dolor y sufrimiento del pueblo. Entonces no hay autoridad moral de un ejército. Ahí están formando en un proyecto 100.000 niños de Honduras como guardianes de la patria. Aquí los militares hacen de todo. Son guardianes de los bosques, del gorgojo, y son guardianes también de la mentira. Porque al permitir el fraude electoral, al ser garantes de las elecciones, se convierten en guardianes de una mentira reciclada. Entonces nosotros tenemos que pensar en la unidad de este pueblo y tenemos que pensar en el serio proceso de neocolonización militar. Porque aquí lo que manda es la militarización. Todo está militarizado. Pero desgraciadamente le ponen las órdenes de Francisco Morazán a los invasores y a los que han traicionado a la patria. Así que ojalá el diputado Chávez reflexione y diga fuera las tropas norteamericanas, y queremos que Honduras renazca en la unidad, en la comunidad del pueblo. Ojalá superemos las cuestiones del egoísmo, de las situaciones que nos dividen. Necesitamos un sujeto colectivo y ese sujeto es la comunidad nacional, patriótica, respetuosa de los derechos de la mujer, del hombre, de los niños y sobre todo, fíjense bien lo más trágico, que este diputado no dice el pueblo necesita comer. La primera necesidad que tenemos es la de comer. Y la soberanía de un pueblo se viola con el bocado. Aquí vemos cómo golpean a las mujeres en una forma brutal porque venden en las calles. La otra cosa que quiero concluir es decir que no puede realmente sobrevivir un pueblo cuando se viola la soberanía alimentaria, territorial, cultural. Y por eso hay presos políticos en este país, por eso tenemos presos políticos campesinos que no quieren emigrar a Estados Unidos, que están luchando duramente,
y por eso también tenemos presos políticos en los medios de comunicación que guardan prisión y que han sido súper juzgados para que guarden silencio. Por eso levantemos la voz, unamos fuerzas, porque sí necesitamos una verdadera transformación radical en la lucha en este país. Muchas gracias. Gracias, doctora Almendares. Melissa, por favor. Muy buenos días, ¿verdad? Estamos aquí en esta conferencia y estamos muy preocupadas. Yo soy abuela, ya no tengo hijos para que reciban el reclutamiento, ¿verdad? Pero sí tengo mis nietos. Una madre es la que sufre con esos reclutamientos forzosos. A mí me tocó sufrir 2 veces porque 2 hijos míos lo reclutaron. Era una cosa muy horrible porque uno me lo llevaron hasta Catacamas a hacer su plaza, ¿verdad? Y era una tristeza cuando yo llegaba, cómo lo encontraba todo golpeado, porque en esos reclutamientos lo golpean mucho. Y solo la madre es la que sabe y cuenta con eso, porque no queremos otra vez al reclutamiento forzoso, porque nosotras las madres somos las que sufrimos más. También otra cosa, de que no reclutan a los hijos de papá y mamá, reclutan a los hijos de las madres pobres, las madres de los barrios, de los departamentos aislados, como ser allá por la Intibucá. Todos esos muchachos son los primeros en reclutar. Y por eso tenemos que unirnos todas, lo mismo como dijo el señor Facusé, de que todas tenemos que unirnos para no al reclutamiento forzoso, porque las gentes más humildes somos las que sufrimos, y a la gente más humilde, a los muchachos más humildes son los que reclutan, y eso no nos parece, y no queremos volver al reclutamiento forzoso. Muchas gracias. Gracias, compañera Marisa. Bien, bueno, esta ha sido la conferencia de prensa del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares en contra de la aprobación de que entre en vigencia el servicio militar obligatorio. En este país, las causas verdaderas de la pobreza, las causas verdaderas de la realidad que tenemos como país. Invitarlo a un debate de altura donde podamos conversar académicamente por qué el país se encuentra en esta situación. Pero también yo quisiera decir que la propuesta del diputado Chávez únicamente es la falta de reconocimiento de las causas verdaderas, de las causas estructurales. Es decir, lo que él está proponiendo es una salida a una realidad provocada desde una clase política irresponsable, desde una clase económica irresponsable, que no han previsto cuáles han sido los problemas torales. Y finalmente yo debo decir, David Chávez, desde su clase política económica, es muy irresponsable al proponer el servicio militar obligatorio, porque no conoce, creo yo, los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y yo debo reconocer que él ha llegado al puesto que tiene por pertenecer a una clase social y económica en este país. El diputado, yo creo que debe ser muy reflexivo, lo llamamos a la reflexión, debe llamarse él mismo a la atención y debe reconocer que muchos jóvenes en este país le estamos haciendo frente a los problemas, estamos trabajando para transformar este país, nos hemos reconocido como sujetos históricos, pero él también tiene que reconocerse como sujeto histórico, y si él no retrocede con esta propuesta, la historia denunciará su conducta. Muchas gracias. Bien, bueno, esta ha sido la conferencia de prensa del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares, donde exigen al diputado Walter Chávez que recapacite sobre la propuesta presentada al Congreso de volver al servicio militar obligatorio. Este Centro de Prevención, pues, ha reaccionado en contra de esta situación y exigen que se retire esa propuesta de ley. Estar pendiente de nuestras transmisiones. Ahora, a lo mejor ustedes quieren hacer entrevistas particulares y están